Bueno, gente, nos introducimos en uno de los temas más apasionantes de la filosofía, la lógica. La lógica es una de las disciplinas esenciales en el trabajo del filósofo y de cualquier científico. Además, también tiene un papel esencial en la vida cotidiana para realizar determinadas acciones o para llegar a determinadas conclusiones. La lógica se fundamenta básicamente en el lenguaje y en el razonamiento, pero también aparece en la forma de cómo vamos realizando las cosas. Uno de los padres de la lógica, por no decir que es el padre de la lógica, sería Aristóteles. ¿Vale? Para él la lógica sería el método que llevaría a cualquier ciencia a conclusiones, vamos a decir, válidas. Nosotros nos vamos a centrar en la lógica desde el punto de vista de la filosofía y cómo esta disciplina ha llegado a, vamos a decir, metas que no se esperaba. Entonces, sintetizando, la lógica nos aparece como una de las partes más importantes de la filosofía. Sería aquella disciplina que nos va a enseñar a razonar y a construir argumentos válidos. Argumentos que, vamos a decir, son sinónimos de juicios o de razonamientos o de procedimientos de los que nos servimos para entender, explicar y, vamos a decir, interaccionar con la realidad que nos rodea. Entonces la lógica, sintetizándolo mucho, sería el estudio de los principios y las reglas que rigen cualquier, vamos a decir, razonamiento válido. Y aquí aparecería lo que se denomina la lógica como ciencia. Muy bien. En la actualidad podemos distinguir dos enfoques en la lógica. Al igual que en las ciencias, hay ciencias formales y hay ciencias, vamos a decir, materiales o empíricas. En la lógica también tenemos una rama formal y una rama más empírica, más material, que se denomina lógica informal. En la lógica informal estudiamos los modos correctos de argumentar, atendiendo sobre todo a los distintos contextos del diálogo y sobre todo a las cuestiones que son tratadas en ella. ¿Vale? La lógica informal va a ser utilizada por médicos, por policías, para llegar a conclusiones, vamos a decir, adecuadas. Si es el caso de un médico, un diagnóstico, y si es el caso de un policía, a determinada conclusión. Por otro lado, tenemos la lógica formal, que estudia la estructura de los argumentos y no le interesa tanto el contenido concreto que estos refieren, estos contienen, sino, vamos a decir, la estructura de esos argumentos. Nosotros nos vamos a referir a ella como lógica proposicional. Más que lo que se dice, nos interesaría el cómo está estructurado eso que se dice. Entonces vemos que la lógica y el lenguaje están muy unidos. De hecho, Aristóteles definía la lógica como las reglas del recto pensar, ¿vale? Y el pensamiento, la mayor parte es lenguaje. Por lo tanto, lógica es, en otras palabras, es esa parte de la filosofía que se va a preocupar por saber si estamos expresando aceptablemente lo que queremos decir, de acuerdo con determinadas reglas del lenguaje, para que haya comunicación. Así pues, filosóficamente hablando, podemos decir que el lenguaje sería aquella facultad, para algunos innata, para otros no tan innata, propia del ser humano, que se constituye como un instrumento del pensamiento y de la actividad mental, les he dicho antes, siendo, vamos a decir, el más importante medio de comunicación, expresión y representación o figuración de la realidad. Nuestra representación de la realidad es una construcción lingüística. Entendemos la realidad a través del lenguaje. Y aquí hay que recordar, aunque ya lo sabemos, no se me pongan nerviosos ante tanta letra, tenemos las denominadas funciones del lenguaje. Tenemos las denominadas dimensiones del lenguaje. Dimensiones que ustedes ya han trabajado
sobre todo la sintáctica y la semántica, pero también la pragmática. Vamos a recordarlas un poco, ¿vale? ¿A qué se refiere la dimensión semántica? Pues básicamente las relaciones de los signos entre sí, es decir, cómo se colocan los signos en una oración. Las reglas de la sintaxis nos indican el modo en que han de ser colocadas las palabras para que la frase resultante pueda transmitir un mensaje. ¿Vale? La dimensión semántica es la que le falla un poco a Job, pero bueno, aún así se hace. Por ejemplo, si alguien nos dije, no perro muerde a mí, para informarnos de que su perro no muerde, pues a lo mejor no lo entenderíamos, puesto que esta frase está llena de incorrecciones sintácticas, ¿vale? Por lo tanto, la dimensión sintáctica se centra en la estructura de la frase, que esté correctamente, vamos a decir, estructurada. Frente a la dimensión sintáctica tenemos la dimensión semántica, que esta es la que se refiere a las relaciones de los signos con sus correspondientes significados. Otra cosa es cómo una palabra se refiere a determinados objetos o sensaciones, pero bueno, sin entrar en esas disquisiciones, la dimensión semántica se resuelve en el diccionario de cada idioma. En él encontramos los significados que se consideran ligados a cada palabra, conforme a los usos habituales. Recuerden que hay una vamos a decir, ambigüedad, no ambigüedad, sino lo que se denomina palabras sinónimas, que para determinados hechos tenemos muchas palabras, o una palabra puede significar determinadas situaciones. Pero bueno, el diccionario nos da esos usos habituales de la comunidad lingüística correspondiente, ¿vale? Esos usos habitualmente funcionan como reglas que permiten formar frases con sentido y tener éxito en la comunicación. Claro, si falla la dimensión semántica, también puede fallar la comunicación, porque si usted le dice a un alemán coja la guagua, pues a lo mejor no lo entiende. Primero porque estábamos hablando en otro idioma y no hay ninguna palabra que para él sea referencia. Incluso a lo mejor para una persona que domina el mismo idioma, la palabra guagua se le hace ininteligible. Pero a lo mejor si decimos coja el bus, la palabra bus es, vamos a decir, pertenece a una comunidad lingüística más amplia. Y entonces la dimensión semántica se ve en todo su esplendor y conseguimos, si no una comunicación completa, sí por lo menos transmitir el aire. Y llegamos a la dimensión pragmática, que es la que más me gusta a mí, porque era un poco la que, vamos a decir, va a causar, junto con la semántica, pero va a producir el impulso que nos va a llevar a la conclusión de todo este jale, que es el descubrimiento de la computación, de los lenguajes formales, lenguajes que luego se van a traducir en lenguajes de programación, unos más sencillos, como un HTML para poder diseñar una página web, y otros más complicados como Java o infinidad de nuevos programas. Entonces, la dimensión pragmática es un poco la que para la comunidad de hablantes puede muchas veces centrar el significado de una palabra, porque esta palabra sea bastante ambigua o tenga bastantes significados. Entonces, esta dimensión se refiere a la relación que se establece entre los signos y los usuarios de tales. Entonces, la dimensión pragmática estaría constituida por esa intención que tienen los hablantes a la hora de utilizar determinado término y el contexto en el que se produce la comunicación. Estos dos aspectos serían indispensables para saber el significado exacto de lo que se nos quiere decir. Por ejemplo, cuando alguien dice este está verde y no sabemos la intención, no intuimos la intención del hablante y está descontextualizada, pues ¿a qué se puede referir? Semánticamente hablando, tiene muchos significados, ¿no? Entonces, la dimensión pragmática nos la enfocaría y nos la aclararía si esta frase la está emitiendo un agricultor cuando está viendo determinados frutos. Hay que tener en cuenta estas tres dimensiones porque son importantes para entender el objetivo que busca los dos enfoques que hemos señalado en la lógica.
Así, según la función del lenguaje, las distintas funciones del lenguaje, la lógica informal se va a centrar principalmente en la dimensión pragmática de los razonamientos, pero dando por supuesto que también hay una estructura sintáctica y semántica, ¿vale? Pero se centra sobre todo en la intención del hablante y en el lenguaje. Y la lógica formal atiende sobre todo a la dimensión sintáctica de nuestros razonamientos, ¿vale? A su estructura. Pero eso no quiere decir que no dé por supuesta que también hay un significado, una intención y un contexto, ¿vale? Por lo tanto, es esta diferencia ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a dos objetivos diferentes a la hora de trabajar. Para la lógica informal, vamos a decir, lo importante van a ser las condiciones que deben de cumplir los argumentos, juicios que emitimos para que estos sean correctos en un sentido pragmático, ¿vale? ¿Por qué? Porque la argumentación puede estar correctamente construida, es decir, ser sintácticamente correcta, pero ahora bien, su fuerza como prueba para justificar o fundamentar determinada situación va a depender de que se cumplan otras circunstancias. Es decir, si estamos investigando un robo, que este se produjera a la misma hora, que los ruidos oídos coincidieran con... Frente a esto, el objetivo, el interés de la lógica formal, como hemos dicho ya, es su estructura sintáctica, es decir, el análisis de la forma lógica de esos argumentos, con el fin de determinar cuáles son válidos, cuáles están bien construidos y cuáles no lo son, siempre independientemente de lo que se diga en ellos. Es decir, vamos a considerar únicamente las relaciones lógicas entre esas proposiciones sin analizar la información o lo que ocurra. Vale, el argumento, desde el punto de vista de la lógica informal, se va a estudiar desde un punto de vista pragmático y desde la lógica formal se va a estudiar desde un punto de vista sintáctico. ¿Pero qué es un argumento? Os preguntaréis muchos. Pues un argumento es una serie de razones que damos para fundamentar algo. Pero bueno, dicho de una manera, vamos a decir, filosófica, todo argumento o razonamiento consta de determinado número de oraciones, que llamaremos premisas, colocadas de tal modo que podamos decir que de una de ellas, a la que llamamos conclusión, se sigue o se deriva lógicamente a las que llamamos premisas. Es decir, las premisas nos llevan a determinada conclusión. Ojo, todas ellas son proposiciones, esto es, oraciones enunciativas que podemos considerar verdaderas o falsas, nunca ambas cosas. Pues no sé, un ejemplo clásico sería todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre y la conclusión, ¿cuál sería? Sócrates es mortal. Las dos primeras oraciones serían lo que se denominan las premisas que nos llevan a la conclusión. Las premisas pueden ser verdaderas o falsas. En este caso son verdaderas. Y si son verdaderas las premisas, necesariamente la conclusión será verdadera. Esta es la teoría. El argumento también se puede llamar inferencia en la lógica formal y razonamiento o juicio en la lógica informal. Desde este punto de vista, la diferencia en el objetivo de una y otra nos concreta en lo siguiente. Para la lógica informal, lo importante es no caer en falacias. Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son, es decir, son juicios que no se dan razones adecuadas o se omiten algunas o se argumenta de forma precipitada o sin haberlo contrastado incluso con la realidad. Y aunque no lo parezcan en un principio, no son veraces, son falaces, son falsas e intencionadas o no. Somos portadores de inferencias inválidas que las damos como válidas y en realidad son falacias.
¿vale? Las falacias se utilizan mucho en publicidad y en política, pero bueno, cuando uno quiere salir de determinado problema, también se utiliza. Y luego, por otro lado, claro, a la lógica formal, como no le interesa el aspecto pragmático, sino la estructura, en la lógica formal nos vamos a centrar en distinguir aquellos argumentos que son válidos de los que no lo son. Sería analizar la forma de esos argumentos, independientemente de su contenido. Así se va a considerar únicamente las relaciones lógicas que se dan entre las proposiciones, ¿vale? Sin analizar la información o lo que ocurre en ello. Determinado procedimiento si está bien realizado, o determinada teoría si tiene contradicciones internas. Tiene muchas aplicaciones o su objetivo iba por ahí, pero ya veremos por dónde termina. Y hasta aquí este vídeo, sintetizando un poco lo que es la lógica a nivel general, su relación con el lenguaje y cómo esta relación con el lenguaje nos lleva a, vamos a decir, a estos dos tipos de lógica con sus dos objetivos principales. Gracias por su atención.